raro con la plata. Y cuando estás con él, ¿no le decís? ¿Por qué no saliste a decir Yo esto? lo dije. ¿Y qué te dijo? No, que él lo había dicho. Bueno, está bien, lo había dicho, pero yo creo que hay momentos para decir las cosas. Hay momentos... A ver, no con ánimo de victimizarme, ni mucho menos. Ustedes saben cómo soy, no me interesa. Pero la verdad, haber vivido los momentos que yo viví, que hemos vivido, digamos, gran parte de la gente que nos fuimos del club, no se los deseo a nadie. No. Realmente no se los deseo a nadie. Y eso pasa pura y exclusivamente por no tener o por no decir las cosas con la firmeza que hay que decirla. Sí. Yo digo, el informe de los 150 días, y lo digo y lo repito y lo charlamos siempre, quizás tuvo la intención de decir, guarda, el club, el paseo del club no es este, va a ser este. ¿Sí? Sí. Pero resultó ser que al final terminó siendo el paseo del club no es este y se robaron 20 millones de pesos. Sí. Entonces, esas cosas yo creo que cuando vos sos claro, y cuando tenés la valentía y la certeza para decirlo, vas y lo decís. Y se acabó la historia. Y después yo puedo asumir los errores cometidos, porque los he asumido y los he reiterado, y eso no significa que yo haya hecho ninguna cuestión ilícita en el club. Apelando a la experiencia de ambos, pero sobre todo a la de Rubén, que estuviste 10 años o más de 10 años 12, como dirigente de Estudiantes, ¿cómo prevés que va a ser la asamblea del 27? Porque hay 3 temas en los cuales está una suerte de trilogía del error, si se quiere, que está este famoso tema del Tribunal de Disciplina sobre el supuesto faltante de 21 millones de pesos, la cantidad de juicios laborales que tiene el club a partir de este año, donde se han despedido masivamente a empleados desde todas las áreas y de todo tipo, y el polémico contrato con Topper y Adidas, que le implicará al club un juicio por 13 millones de pesos. ¿Cómo pensás que en ese contexto se va a desarrollar una asamblea que, además del balance, tiene todos estos condimentos? Yo creo que la asamblea se tiene que dar, como se dan todas las asambleas de estudiantes, con altura, discutir las cosas como se deben discutir, con corrección, poniendo por supuesto énfasis en las cosas que el socio considere que no esté bien, y bueno, y después se discutirá o se verán los resultados más adelante de todo lo que estás diciendo vos. ¿Van a ir a la asamblea? Mira, yo todavía no lo tengo resuelto, lo más probable es que yo no vaya a la asamblea. Ajá. Lo más probable es que yo no vaya. Pero de todas formas nos debemos una charla con el grupo y vamos. Hoy están más enojados con los 3 que hicieron la denuncia o con el presidente actual. O sea, yo no estoy enojado. A ver, sí, estás enojado. No tengo sí, nada, pero a ver de vuelta. Yo creo que lo dije también en un descargo que le hice al tribunal. Fue muy llamativo todo como ocurrió, con la rapidez que ocurrió y con la velocidad con que se llevó adelante todo este proceso inicial. Después, por supuesto, el tiempo se fue dilatando y creo que también eso nos hizo mal. Y no nos hizo mal a nosotros, le hace mal al club. Esta es la realidad. Estamos en boca de todos por cuestiones que se podrían haber resuelto de otra forma. Sí, Marcelo, Rubén, ¿dónde piensan que ustedes se equivocaron? Sobre todo en el último año del ejercicio. Lo comentaba fuera. Pero puntualmente. Yo creo que el último libro de pases, yo creo que los últimos meses de la gestión no fueron buenas, fueron imprecisas, me parece que se tomaron decisiones que no fueron las mejores. Así todo, yo siempre digo, el fútbol tiene cosas que son imprevistas. De Villar nadie te podía criticar nada. Pero vos podés decir, bueno, mañana compro un jugador de fútbol y te va bien y sos el mejor del mundo. Y a veces compraste un jugador y te fue mal y sos un desastre. Y yo creo Villar por ahí hasta el momento no salió bien, pero en ese momento todos elogiaron la contratación. O la vuelta de Boselli. O lo mismo. Que uno no conoce los números puntuales, pero que... Además uno camina por casi la calle, un disparate. yo incluso camino más por Capital que por La Plata, donde Estudiantes no es lo popular que es en nuestra ciudad. Y después de ese libro de pases, el candidato a quedarse con el torneo, a priori, era Estudiantes. Entonces, bueno... pero llegaron jugadores que venían casi sin competencia. Es cierto. Sí, es cierto. Es un error tal vez de Miguel y de ustedes haberlo aceptado. De avalarlo, obviamente. El que tiene la última palabra siempre es el directivo. Obvio. Y yo una crítica puntual que hay veces, ahora tal vez se las hago a ustedes, pero tal vez a todas las dirigencias. Por ejemplo, cuando viene un jugador de no mucha continuidad en los últimos tiempos, puntualmente Nelson Benítez
en los últimos días de Sabela, puntualmente Mariano González en el mercado de pase que estamos hablando, y le hacen un contrato de 3 años. ¿Por qué no un contrato de 1 y que se lo gane? y después que se ganen los claro. otros 2 contratos? No, porque son contratos que no son números. Yo no voy a decir los números, digamos, pero por lo que uno sabe... está bien, pero son, digamos, son jugadores, entre comillas, en el caso de Mariano González, un jugador consagrado que venía de afuera y que no te venía por un año de contrato. Esta es la realidad. Claro. Entonces, bueno, uno consulta, porque no es el dueño de la verdad, consulta al técnico, consulta y bueno, no, es un jugador importante, sirve, hagámosle el contrato. Y ahí es donde te equivocás, uno por ahí lo asume. Pero también está la otra, Osvaldo. Duván Zapata, que fue el último jugador que llegó, quizás remedie, entre comillas, todo lo malo que hicimos en el último libro de pase. Y ojalá que sea así para el club, ¿no? ¿Y el contrato de Carbonero? El contrato de Carbonero fue raro. un contrato chino, la verdad hay que decirla, pero yo creo, y esto lo sostengo, que el jugador que está cómodo en Estudiantes se queda en Estudiantes. Sí, eso está claro. Bueno. Lo dieron a préstamo y le dijeron un poco más. Bueno. Es más, yo mostré. Y no había esa cláusula de confidencialidad donde no se podía hablar del jugador. ¿Eso es mentira? ¿Eso es mentira? O sea, las cláusulas de confidencialidad tienen, creo que vos lo podés explicar un poco mejor. Ahí se confundieron porque las acá cosas. se dijo que no se podía hablar del tema porque si no iba a haber un juicio para Estudiantes. Bueno, ahí se confundieron las cosas. Había una cláusula, te digo, estoy hablando un año y pico después sin los papeles adelante. Y en un libro de pase donde fueron 11 jugadores que trajimos. Pero en el caso de Carbonero había una cláusula que la que le ponía precio era una especie de... Carbonero era de un grupo inversor. Entonces, el grupo inversor te pone un precio por si el jugador queda libre. ¿No? Por si el jugador queda libre. Porque si el jugador queda libre por ineptitud del club, digámoslo, o por negligencia del club, el grupo inversor pierde todo, pierde los derechos económicos, pierde el jugador. Entonces los tipos dicen, bueno, si queda libre por culpa del club, vos me tenés que resarcir con, no me acuerdo, era una barbaridad. Total, sabíamos que el club no iba a cometer un error. Después la cláusula de confidencialidad existe para todos los jugadores. Creo que nunca, a mí por lo menos me habrán escuchado hablar, y tampoco a Rubén, de lo que un jugador gana o no gana, o cómo se lo trae o cómo no se lo trae. Y el tema de los libros de pase, yo me quedé pensando, como ustedes hablaban recién, ¿no? De este sí, este no. En ese sentido, el fútbol podemos discutir años. ¿Ustedes se acuerdan las críticas que nos hacían a nosotros cuando trajimos a Sabela? Totales. ¿Se acuerdan? Muy pocos. Pero eran despiadadas las críticas. Que estaba bien elegido, sí. Y hoy Sabela... Bueno, pero... Miren lo que es. Pero eso tiene que ver si también... Dios quiere va a ser el técnico que nos lleve a jugar la final en el Maracaná. Pero eso tiene que ver también con lo que dice Rubén. Muchas veces... Por ejemplo, cuando llegó Russo a Estudiantes... Estaban todos contentos. El 70 y pico % de la gente de Estudiantes... Los medios de La Plata fueron despiadados. Pero voy a hablar de otra cosa. El 70% no de los medios, de la gente decía... Es Russo el que tiene que estar en este lugar. Después no le ayudaron los resultados, después pasan mil cosas. Russo es el contraejemplo de Sabela. Sabela llegó sin consenso y terminó siendo un técnico histórico para el club. Y a Russo le pasó la inversa. Pero eso sí es discutible. Las dos últimas antes de los regalos. Yo la última, ni bien te saludé, Rubén, afuera, te pregunté cómo te trata la vida fuera del club, me dijiste, ¿qué afuera? Todavía no me fui. ¿Qué sentís que todavía te tiene atado? Obviamente que es esta causa, pero te lo hace saber la gente, te lo hace saber tu propia conciencia, que esto no te deja tranquilo. No, obviamente que no estoy tranquilo hasta que se termine esta cuestión. No voy a poder disfrutar de haberme podido ir del club. Digo disfrutar en el sentido de poder vivir una vida mucho más tranquila. Por ejemplo, no estás yendo a la cancha. No, y creo que no voy a ir más. Y fuiste un tipo que fue toda la vida. Sí, pero bueno, hay cosas que te marcan y que realmente te molestan. Y bueno, nada, nunca digas nunca, pero la verdad es que hoy por hoy estoy bastante dolido con un montón de cosas. La gente podrá decir, mirá lo que dice, se afanó 20 palos porque viste cómo es la gente. Pero la verdad
estoy muy dolido por un montón de cosas. Yo siempre digo una cosa, cuando uno se acuesta y descansa tranquilo, Yo duermo toda la noche, pero ¿sabes qué pasa? Sí, no, es muy difícil. Es feo también ir por la calle y te... No, pero ¿sabes qué? Vos tenés amigos. Es muy difícil que los amigos te miren de reojo y no te hagan preguntas, porque saben que esas preguntas pueden incomodarte o molestarte. Entonces eso yo no se lo deseo a nadie. No, obvio, no, pero te entiendo perfectamente. Y la vida, yo digo que es una rueda. Siempre es una rueda en todo. Entonces lo que hoy está acá, mañana está acá. Te hago las últimas dos cortitas. En alguna oportunidad, cuando ya dejabas de ser presidente, hablaste de que no habías terminado de la mejor forma con Verón. ¿Verón tomaba decisiones con ustedes? ¿Era hombre de consulta? Sí, lo dije siempre. Hemos conversado muchísimo con Sebastián y hemos compartido un montón de decisiones que fueron muy exitosas para el club. ¿Me vas a decir por qué se fue Sabela? No, pregúntele a él, nunca lo dijo. ¿Por qué me preguntan siempre a mí? Tienes razón, lo tuvimos acá Sabela y... yo se lo he preguntado. Dice, bueno, pregúntenle a Filipa porque me fui. A mi vieja no le puedo preguntar, te tengo que preguntar a vos. De la gente de Man Prenda de Cuero, estos muy lindos cintos, uno para Marcelo y uno para Filipa, muy breve, porque es un tema que además lo vamos a tocar en un rato con Fachi Cejas. En el arreglo con Topper y toda esta historia que hay ahora, esta demanda que aparece por los medios multimillonarios de ¿Topper tiene asidero en la demanda o no? Yo no sé qué hizo esta comisión directiva. El contrato con Topper era un contrato, muy estandarizado, donde el sponsor tiene siempre, hay una cláusula que le permite al sponsor, cuando está por vencer el contrato, igualar cualquier oferta que haga otro para quedarse si quiere. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pero para eso yo le tengo que decir, viene Adidas, dice, Topper paga 10. Viene Adidas y ofrece 15, vos te tenés que dar vuelta y decirle a Topper, ¿estás en condiciones de igualarme la oferta? Si Topper dice que sí, se queda Topper, te guste o no te guste, vos no podés elegir. No sé cómo fue esto, no sé. Después no sé. La aclaración, es bueno. Yo te digo lo que era el contrato que nosotros firmamos. Marcelo Nicoletti y Rubén Filipa, gracias por venir. Pensé que no había más regalo. Pensé que no había más regalo. ¿Cómo no va a haber regalo? Acá se lleva todo el mundo regalo y acá todo el mundo tiene la posibilidad aún de en el venir. Disenso... Y está llena la caja. Gracias, no Osvaldo, gracias. Muchas gracias. No hay bastones, ¿ves? Es muy simple. No hay bastón. Nos vamos a la pausa. Tras la pausa, de todo, Fanjuego, pegadito, se viene un color de Gimnasia en Pergamino espectacular para que no se pierda. Las polémicas se vienen. Hay veces se abre el programa, hoy le Se tocó viene Fachi con la investigación. Nos queda todo el fútbol de ascenso. Postiglones que se creen que tienen la mano vacía. Pausa. Está cargado, Posti. Pausa, ya volvemos.